volvemos y ya estamos con nuestra segunda invitada del día de hoy, que le vamos a dar la bienvenida porque estamos con Marisa Vicentini. Ella es escritora, historiadora y creadora del podcast Magistra Vitae, que es un viaje sonoro al pasado. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola Marisa, qué lindo verte, mujer del mundo, porque anduviste por el mundo de chiquita, después te radicaste en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás? ¿Te encontrás bien? ¿Estás sanita? Cansada del éxito. Cansada del éxito. Estoy muy... Cansada, no, estoy súper bien, estoy contenta de estar acá con ustedes. Imagínate, qué mejor plan. Feliz. Bueno, vos sabés que nos preguntamos cada vez que encontramos una persona como vos, que es reconocida, que ya han transitado unos años en la vida y ya tiene experiencia. Digo, cuando eras chiquita, ¿no? Esa Marisita allá, cuando empezaba a pensarse 6, 7 años, ¿se imaginaba que iba a llegar por acá? ¿Esto vos ya sentías que... ¿Cómo eras cuando eras chiquita? No sé si a vos te pasa que no te sentís tan diferente a como cuando eras chiquito. Por lo menos a mí me pasa. No está tan lejos esa Marisita de hace unas cuantas décadas, no importa cuántas, de la que soy hoy. Las inquietudes, las curiosidades, las cosas que me atrapan y me motivan, te diría que siguen siendo las mismas. Básicamente, los animales, soy bichera enferma, la historia como una temática universal que a mí me atrapa desde que soy una nena de 10 años, la lectura, que ha sido para mí como una herramienta de escape, de salvación, de placer, de hobby, lo que quieras. Y ya de chica a mí me gustaba mucho escribir también. De hecho, era prácticamente la única materia en la que me iba muy bien, era literatura, todo lo que tuviera que ver con algún tipo de expresión escrita. Así que no sé, no estoy tan lejos, soy de esa chica o niña, te digo la verdad. Y vos sabés, Marisa, pero el espíritu está muy cerca. Vos hiciste una pregunta que supongo que era retórica, cuando dijiste, no sé si a vos te pasa, claramente a mí no me pasa, pero no estoy dando respuesta a tu pregunta, pero te queremos contar que nosotros venimos con este programa ya hace 8 años y nos hemos dado cuenta lo difícil que es encontrar personas que hayan tenido tan claro ese origen con una conexión como la tuya. La verdad que es una bendición y además te lo digo para vos en sí mismo. Valoralo porque es un hecho muy lindo y bastante escaso que alguien se conecte con el pasado así. Claro, fue tan lineal. Claro. Yo ahora de más grande encontré cómo realizar esas cosas que me gustaron hacer. Lo que pasa es lo siguiente, cuando vos sos joven y decís, quiero estudiar historia, tu papá te miraba como diciendo, ¿qué? No existe eso, eso es un hobby. En algún momento quise ser bióloga, como te dije que soy una loca de amor por los animales. Entonces fui otra vez a la mesa donde estaba mi viejo y le dije, quiero ser bióloga. Me miró y me dijo, ¿qué? No. Y era otra época, entonces yo di muchas vueltas, muchísimas vueltas, hasta poder sentirme con la satisfacción y la comodidad para hacerme cargo de que, bueno, a mí lo que me gusta hacer es esto y no otra cosa. Y lo voy a intentar y voy a darle para adelante, pero no fue a los 20 que me pasó eso, fue más cerca de los 30 y pico y de los 40. Y vos pensás que en un aula que puede haber 30 chicos se dan los mismos contenidos para los 30. Exacto. Y por ahí tenés un futuro matemático, por ahí tenés una escritora o por ahí tenés una enfermera. Y no sé si esa enorme, ¿cómo decirlo?, esa uniformidad de contenidos que se le da a los chicos en todos los niveles de la educación sirve. Y hoy en día creo que menos que nunca. Porque las nuevas generaciones ya tienen otro mensaje encima, tienen el mensaje que a veces es inclusive un poco frustrante, ¿no? Vos lograrás ser lo que quieras ser, te lo mereces, tus sueños serán realidad. Y entonces tienen esta frustración constante de cuando llegan a la vida real y te la pegás 1 y 2 y 3 veces
y resulta que no era tan fácil que tus sueños se hagan realidad. Volviendo un poquito a la historia de la niña, ¿no? En un punto decías, me gustaba la lectura y alguna vez la lectura me salvó. ¿De qué? ¿De qué? De la soledad, porque a mí me tocó, debido al trabajo de mi papá, pasar por distintos lugares en un corto periodo de tiempo. Uno de esos lugares fue Canadá, fue Montreal. Yo fui para allá cuando tenía 10 años, sin saber hablar inglés, y llegamos, mis padres estaban tan en shock como nosotros, mi hermano y yo, los dos relativamente, mi hermano 15, yo 10, y creo que no pasó una semana que ya me habían anotado en un colegio. Yo no sabía hablar, no me podía comunicar con nadie, y fue durísimo. Fue una época muy, un primer año durísimo. Viste, como depresivo. Vos sos resiliente, haces todo lo que podés y no querés sumar a la dinámica de la familia un problema, pero eras una niña con deseos, amigos. Tan chiquita como era, lo que hice fue, me fui solita a la biblioteca del barrio y sin hablar inglés ni nada me supe hacer entender, y la señora que me atendió fue muy amable, me inscribió, me dio una tarjetita, un carnecito en un sobrecito de plástico, y entonces me abrió las puertas a Disneylandia, porque yo me metía en esa biblioteca que la recuerdo como un paraíso, alfombrada, sillones de cuero, estos estantes de madera inmensos. Era un lugar estéticamente atractivo, y me pasaba el día entero ahí. Me pasaba el día entero. Y por supuesto mis lecturas favoritas, que no podía leer porque no entendía el idioma, pero ya los dibujos me atrapaban, fueron siempre, porque siempre anduve por esos lados, todos los libros de terror. A mí me fascina el terror, de hecho. Y de eso vamos a hablar, sí. ¿Qué hacía tu padre? Entonces yo estaba con los hombres lobos, los fantasmas, los aparecidos, los zombies, todos esos libros me los bajaba, me llevaba una escalerita, porque había una escalerita esas que se corren, subía y tucu, iba bajando libros. Y te permitían llevarte, creo que de A5 a tu casa, claro, con un tiempo determinado, y lo tenías que devolver. Y entonces yo volví a mi casa cargada de libros, y por eso te digo, me salvó de la soledad. No tenía amigos, no tenía con quién hablar. Mis viejos estaban en otra, completamente ocupadísimos en sus problemas. Y ya te digo, fue fabuloso. Y además me dio algo maravilloso. Me dio agilidad mental, me dio vocabulario, me dio capacidad de reflexión, y me aportó, yo creo que las grandes cualidades comunicativas que pueda llegar a tener, si tengo alguna, vienen de esa época formativa de mi infancia. Qué lindo. ¿Tus padres qué hacían? ¿Por qué era cortito para saber? ¿Por qué se tenían que mudar? Mi papá era piloto de la Fuerza Aérea, y en ese momento, en Montreal, sigue, en ese momento no, y ahora también, existe algo que se llama la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, eso, que es como una especie de Congreso Mundial de la Aviación, tiene un representante de cada país. Wow. Y es literalmente, imagínate un salón del Congreso donde está el que tiene la banderita de cada país del mundo. Y mi papá fue, como piloto de la Fuerza Aérea de un grado alto, fue destinado a ocupar esa silla representando a la Argentina. Estuvimos 3 años, yo volví, me fui con 10, volví con 13 y medio, ponele, que me traje... te diría que lo principal fue el idioma, haberme convertido en una persona bilingüe a nivel nativo, poder expresarme en inglés fluido tanto como lo hago en castellano, a mí después me abrió puertas laborales infinitas a lo largo de toda mi vida. Cuando yo empecé a escribir, recurrí a esas lecturas que les contaba de la infancia, a esos dibujos, a esos monstruos, a esos relatos folclóricos. Muchísimos eran relatos folclóricos del Canadá, anglo-francés o francoparlante, para decirlo correctamente, y todo ese universo del oculto, de lo folclórico, de los mitos, de las leyendas, empezó a brotar. Cuando yo me senté por primera vez a escribir, que fue hace muchísimo tiempo, empecé a escribir cuentos intrigantes, cuentos de terror, cuentos de suspenso, escribí cualquier cantidad de cosas, algunas medianamente buenas y la gran mayoría seguramente espantosas, pero
es así, uno escribe, escribe y escribe y la mitad va al tacho de basura. Pero no importa, ya está algo que tiene vida propia moviéndose. Tanto no va al tacho de basura porque te hemos elegido y la verdad que nos estás enseñando un montón de cosas, Vero. Sí, yo ahí te iba a preguntar un poquito para contar rápidamente antes de escuchar alguna historia, es el tema del podcast, cómo nació y también, a ver, tenés muchísima visibilidad y cómo vas conectando también historias y un poco todo este aprendizaje que fuimos charlando hasta recién. El podcast surge de, bueno, a veces nos pasa, ¿no? Que una frustración nos deja en el piso y eso nos da la fuerza o nos pone contra la pared como para tomar decisiones y decir qué voy a hacer con esto. El podcast surge de una frustración enorme, inmensa. Mi frustración es querer ser una escritora mucho más prolífica de lo que soy, querer publicar. Y me van a entender aquellas personas de la audiencia que escriban, que les guste escribir o que hayan intentado publicar alguna vez. Todos sabrán lo difícil que es. Es muy, pero muy difícil. Cuando no tenés el aval quizás de una gran editorial del universo comercial, del establishment, o cuando no has sido por ahí el afortunado ganador de un jugoso premio de renombre internacional. Cuando no tenés ninguna de esas dos cosas es muy difícil publicar. Entonces yo tuve un golpe de suerte y fui publicada por una editorial colombiana que tiene representación también en México y ellos editaron mis 2 libros, El fantasma del Rosario, que es esta historia de terror que les estaba contando, y luego editaron El color de nuestro olvido, que es una novela histórica, sumamente investigada que hice yo como historiadora. Pero yo quería más, yo quería seguir contando historias y tenía en carpeta un montón de temáticas que a mí me parecían fascinantes. Y por supuesto conseguir un editor y son tiempos largos y procesos infinitos, idas y vueltas. Entonces estaba sumamente frustrada porque digo, esto no marcha, es imposible. Cada libro es escalar una montaña, es tan complicado. Y esa frustración me llevó a buscar alternativas. Y esas alternativas me las trae el mundo de la modernidad. Empiezo a ver que existe algo que se llama el podcast. Y para aquellos en la audiencia que no sepan lo que es un podcast, les voy a explicar brevemente. Sí. Es algo así como escuchar un programa, pero no lo ves, lo escuchas. Y eso puede ser un documental, como por ejemplo el de National Geographic, que me gusta muchísimo, es muy interesante, o puede ser un formato que es muy habitual y muy utilizado hoy en día, que es la entrevista. Sí. Entonces, vos los tenés en tus plataformas de audio, en cualquiera de las con las cuales vos escuchás música, inclusive en YouTube, en videos, tenés muchas maneras de entrar. Y hay tantos podcasts como intereses haya en la vida. Entonces yo dije, esto está bueno porque primero puedo escribir. Lo que yo vaya a contar fue escrito por mí, yo armo un guión, no hablo así a boca de jarro como estoy haciendo ahora, es algo que está organizado y bien hecho. Luego lo puedo contar, lo puedo narrar, porque si algo que me gusta mucho a mí es, ya se habrán dado cuenta, hablar y contar cosas. Lo vas a tener que demostrar además, porque estamos todos acá, me hacen la seña de la gente de producción que quiere escuchar una historia, parece que queremos ir a dormirnos con tu cuentito esta noche. Y bueno, entonces, ahí llegamos al punto que me estaban preguntando. Le planteé el tema, tengo una hija tecnológica. Mi hija se llama Bianca, estudia sonido y es de esa gente que hoy en día nacen así y se maneja muy bien con todo lo que es la tecnología, ahí anda. Entonces le dije, yo quiero hacer un podcast, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué necesito? ¿Cómo hago? Claro. Bueno, y parlante, micrófonos varios, un estudio donde el sonido no tenga ningún tipo de reverberancia, ni nada venga del exterior, etc. Un montón de cosas, un despelote terribles, consolas, botones, qué sé yo, un dolor de cabeza. Pero para eso están ellos, que se ocupen. Le dije, ayúdame en esto. Y así fue que yo puse en orden todas esas carpetas de cosas que quería contar y las achiqué, las comprimí a que sea un cuentito.
Y de ese cuentito pasamos a, ahora se me ocurrió otra cosa. Quiero que haya actores leyendo o narrando el momento en que si yo digo, el petizo orejudo dijo tal cosa, bueno, quiero el petizo orejudo, Claro. hablando ahí. Y que toda la audiencia se lo imagine, lo escuche y... Bien, chao, otro problema más. Ya tenemos la idea, tenemos los medios tecnológicos, los textos están escritos, pero ahora necesito actores. Así que esta hija que te cuento también es actriz. Todo resuelto, que vengan los amigos de la nena. Y vos vas a ser el petizo orejudo, vos vas a ser el médico que lo entrevista, vos vas a ser el policía que lo pesca en el momento de asesinar al último niño, y bla, bla, bla. Y así empezamos a hacer algo que si yo tuviera que decirles hoy qué es una especie de audiolibro, pero a la vez es un radioteatro de los de antes. Claro, a eso me refería, eso me llevaba a mí en la época de niño del radioteatro, te iba a decir. Es muy similar, sí. Les voy a contar por qué tienen que ir a escuchar Magistra Vitae Podcast. Lo encuentran en todas las plataformas y también en YouTube. Primero porque tenemos capítulos fascinantes. Hablamos de, por ejemplo, el caso Camila O'Gorman, Ladislao Gutiérrez, asesinados, fusilados por orden de Juan Manuel de Rosas en 1848. Tenemos la historia de Felicitas Guerrero de Álzaga, esa viuda que fue también asesinada en lo que se consideró el primer femicidio de la Argentina que tuvo relevancia pública. Está toda la historia de Felicitas. Esos son nuestros dos capítulos estrella. Les hago una pequeña reseña del capítulo de Camila. En el capítulo de Camila nosotros explicamos la historia de la familia de Camila. Camila era la nieta de la Perichona, la amante del virrey Liniers. Así que ya venía complicada la sangre. Camila era una chica de 23 años que se enamora de un cura recién llegado de Tucumán, que era el sobrino del gobernador de Tucumán, o las malas lenguas dicen que era un hijo ilegítimo. Vino a Buenos Aires él, muy bien acomodado, y así como llegó le dan la parroquia del Socorro, que quedaba a cuadras de la casa de Camila. Camila, que le encantaba cantar, iba a cantar al coro de la iglesia y ups, se enamora del cura. Y el cura se enamora de ella, perdidamente. Bueno, poco tiempo después, unos meses después, ambos deciden fugarse de la ciudad de Buenos Aires y escapar. Ellos dos tenían la intención de llegar a Brasil, pero bueno, salen de Buenos Aires, hacen una escala en Luján bajo nombres falsos y documentos falsos. Camila sale de luto porque había muerto la Perichona, su abuela, hacía muy poquito tiempo, así que las descripciones que hay de ellos, de quienes se los cruzaron, después contaron que los habían visto a los fugitivos, dicen que ella estaba de luto. ¿Cuál fue el gran problema acá? No solo que era una relación prohibidísima, sacrílega y muy escandalosa, el gran problema acá es que el gobernador era ni más ni menos que don Juan Manuel de Rosas, que controlaba todo lo que pasaba en Buenos Aires y tenía también una sociedad muy estrecha con la iglesia. Rosas fue el gobernante que fue porque gozó también del apoyo de la iglesia. No se olviden, yo les cuento por si no lo sabían, en las iglesias en la época de Rosas había en el altar cuadros con su imagen. A ese nivel se había llegado en una vinculación política eclesiástica. Y que un cura de la iglesia que sustentaba al gobernador hubiera cometido semejante acto bochornoso y escandaloso en una sociedad que se vanagloriaba de vivir bajo el orden de las leyes impuestas por el restaurador, realmente le dio a la oposición muchísimo material para criticar a Rosas en sus medidas y decisiones políticas. Entonces se lo acusaba de ser un tirano, pero también se lo acusaba de pervertir la moralidad, permitiéndole a la curia hacer cosas como esta.
Por supuesto que esto fue un caso de dos jóvenes que se enamoran, pero fue utilizado políticamente y fueron víctimas de un tironeo incesante entre facciones y luego... Bueno, no vamos a hacer... Lo dejamos ahí está. Seguimos yo tengo ganas, yo ya ahora termino y me pongo a escuchar el Magistra Vitae para ver cómo termina esta historia. Qué lindo, qué apasionante, qué importante que te involucres con todo esto. Nos encanta lo que hiciste. Sí, muchas gracias, Nos hiciste, la verdad que nos hiciste la nota. En cualquier momento te vamos a pedir que nos vengas a reemplazar. Estuviste maravillosa. Nos encanta, se nota que tenés una gran profesión. Estoy disponible y yo soy la agradecida. Para mí es un placer poder contarles lo que hago, porque lo hago solo porque no te pongas tan disponible. No te pongas tan disponible porque vamos a hacer un enlace entre tu podcast y nuestro programa y de pronto hacemos un micro semanal. Alguna vez pasó, así que la verdad... Imagínate, qué lindo sería, hermoso. Buen plan. Buen plan, escuche la producción, ¿no? Escuche la producción. Así tuvimos al comandante de los granaderos el día de San Martín y prometió que nos iba a mandar y tuvo que mandar 10 granaderos a desfilar para acá porque lo trajimos. Así que concretamos los sueños, está todo grabado. Nadie resiste un archivo. Chao, querida, te queremos mucho. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Qué linda nota, qué linda nota, qué diferente que somos. Somos distintos. Somos distintos y llegamos al final, Juan. Nos chao, nos vamos. Nos fuimos, mirá la hora, mirá el reloj acá abajo, nos vamos. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nos encontramos la semana que viene en más Agregándole Valor a la Vida. ¿Agregándole qué? Valor a la vida. Ah, sí, chao. Pronto nos vemos.